Buenas noches. Soy Percy Vilches Salvatierra. Este es el episodio de los domingos de Libertad Bajo Palabra, como siempre, en Radio Miraflores Televisión. Los incidentes de esta semana son permanentemente una letanía. Se dicta actos por cuenta del Poder Judicial, del Ministerio Público, mandato de detención. Se formula ya la acusación luego de más de 4 años contra Keiko Fujimori y su banda. Casualmente, a 4 semanas de las elecciones, muy convenientemente, quienes siguen el programa, o en todo caso para quienes puedan ver este material de video, yo he sido permanente crítico con Vizcarra y con Keiko. Sin embargo, gracias a esta crítica permanente en contra de estas personas, puedo decir también que se están perpetrando una suerte de excesos en contra de ellos, ¿no? Pero en todo caso, el mayor exceso y el mayor daño que se ha perpetrado por cuenta de la esfera pública o de la escena política se da en contra de los ciudadanos. Han salido en unas encuestas, otras encuestas, CIEP, Ipsos, CPI, hoy día mismo, en las que se constata en teoría el gran repunte que ha tenido Johnny Lescano respecto de sus posibilidades para ser elegido presidente. Si las elecciones fueran el día de mañana, prácticamente Lescano estaría fijo para estar en la segunda vuelta. Todo el resto de los candidatos han salido con porcentajes que más o menos oscilan y, como se sabe, toda encuesta tiene un rango de error de más o menos entre 2 y el 3%. Bien, yo me pregunto, porque veo columnas y pronunciamientos de todo tipo, apercibiendo a la gente a que vote, sobre todo por cuenta de la izquierda, que en teoría maneja muchos medios intelectuales. Entonces le dicen a la ciudadanía, pero si la derecha es basura, la única opción para que cambie esta circunstancia es la izquierda, que en teoría está representada por Verónica Mendoza y por Juntos por el Perú. Esa es una gran mentira, porque una de las grandes sorpresas también esta semana ha sido el repunte de Castillo, ¿no? El que fue uno de los dirigentes del paro de maestros del 2017 y que va calando en diversas zonas del país, en tanto que Verónica pues ha perdido definitivamente el sur, que está en manos de Lescano. Ahora, ¿por qué? ¿O cómo es posible que, teniendo este supuesto aval de todos los medios intelectuales, que son absolutamente de izquierda, ¿no?, de los inclusive de medios escritos, no haya logrado tener una consolidación? Bueno, algo muy, muy sencillo. Yo he escrito un ensayo largo de 3.300 palabras que dice: el momento más grave de la historia política peruana es ahora mismo. Abordo ahí el problema de estas elecciones. Me interesa detallar el punto de lo de Verónica Mendoza. No solo porque Ollanta Humala, ¿no?, es un tipo pérfido, pero ha hecho uno de sus grandes aciertos para el país al develar ya plenamente que Verónica Mendoza sí ha tenido que ver con la redacción de esas famosas agendas y que inclusive ha sido muy cercana a Nadine, cosa que lo sabía medio mundo y cosa que lo sabe toda la gente que es cercana a ella en su partido. Todos lo saben, pero todo el mundo se lo ha callado todo este tiempo. Ollanta, indudablemente, que por su cálculo político ha visto que no va a ganar nada, entonces se dice: Verónica no me va a servir, entonces voy a golpearla para ver que quien luego pueda sobreponerse le rinda algún gesto, ¿no? Entonces ha develado esto que era un secreto a voces. A lo que yo voy es: si se habla que hay una reserva moral en la izquierda, ¿cómo se queda, digamos, cuando una candidata ha estado silenciando y prácticamente mintiendo hechos que han sido ampliamente conocidos por un montón de gente? ¿Y en qué condición queda este montón de gente? Yo por eso he sostenido en todo momento que la izquierda no puede ser de ninguna forma una reserva moral de nada. Entonces, con esto se ha acreditado de que no lo es en ninguna manera, en ninguna forma. Pero bien, ¿cuál era el otro tema? Que esta gente de la izquierda llama la atención a la ciudadanía que todavía está indecisa para que vote por la única opción de cambio.
Es mentira. Todos los marxistas bien formados consideran que Verónica es una liberal. Ahora, como hay tanta ignorancia en este país, lamentablemente, por supuesto que la gente que es seguidora de la derecha bruta y achorada, como ya se ha hecho una costumbre de decir a cierto extremo, ¿no? De este espacio político, dicen, Verónica es comunista. Eso es mentira. Yo, es más, temo que en el caso que ganase Verónica, pudiese hacer lo mismo que hizo Yanta Humala, que fue replegarse absolutamente a la prerrogativa de quienes manejan el poder económico. Y otra cosa que quería enfatizar, porque me parece que es controversial, es, todo el mundo se ha dado cuenta ahora cuando Forsyth ya se ha venido abajo, ya no ha podido sostenerse más la mentira de esa candidatura sin ningún fundamento, es, a este hombre lo ha avalado el padre y lo han avalado unos cuantos millonarios, unos embajadores, para que se lance a la presidencia. Bien, era un tipo que no tiene ninguna condición. De acuerdo, pero yo digo, pero Verónica Mendoza sí tiene muchas condiciones para ser un estadista, tiene muchas condiciones para ejercer el gobierno. ¿Cómo es posible que luego de tantos años prácticamente en campaña permanente no pueda repuntar por ningún lado lo que corresponde a las aspiraciones de sus supuestos seguidores? ¿Cuándo le hemos escuchado una idea contundente a ella? Yo tengo una suposición que quiero compartir de que francamente a Verónica también le impulsaron en su momento fuerzas que tenían un poder, ¿no? En la izquierda, en el Partido Nacionalista, y luego han querido manipularla tranquilamente porque cuando ella arrancó estaba empezando todo este tema del empoderamiento de la mujer y todo lo demás. Entonces se dijeron, esta es la nuestra. Esta es la nuestra y va a llegar a la izquierda para unirla. Pero al fin de cuentas ni siquiera tampoco ha podido procurar ninguna unidad. Y en parte se puede entender lo que a vista, digamos, de un modo general, se puede entender como mezquindad de parte del cura o del ex cura Arana, pero también Arana en su condición, digamos que ha tenido una participación directa con el medio popular, habrá dicho, pero ¿qué mérito tiene Verónica directamente? Más que el que le está avalando determinada cantidad de gente, ¿no? Que tienen intereses muy específicos. O sea, tampoco hay una representatividad clara. Ahora, seguimos e insistimos en este país de las incertidumbres, de las maravillas o de las pesadillas, mejor dicho. Lescano era un hombre que hace 10 años solamente habría aspirado a la presidencia en un sueño, pero las circunstancias tan raras que se han dado dentro de Acción Popular y, por supuesto, el echarse para atrás que hizo Barnechea, le han llevado a estas condiciones y ahora me preocupa que Lescano, pese a que ha sido un congresista más o menos eficiente, por lo menos en el área de consumidores y usuarios, no tiene tampoco las prerrogativas, ni el equipo, ni el grupo, ni el arrastre, creo, para poder llevar a cabo un mandato gubernamental óptimo. Yo no le he escuchado ninguna propuesta ni ninguna idea contundente. Entonces, yo digo, francamente, la gente se va a ver manipulada por estos individuos que le dicen, vayan a votar a fin de cuentas de hacer algún cambio. Acá no va a haber absolutamente ningún cambio. ¿Y saben quién va a ser el principal interviniente para que no se haga ningún cambio? El Congreso que va a resultar electo, que verdaderamente tengo la impresión o la intuición de que va a ser mucho peor que el actual Congreso, ¿no? Y va a haber una desconcentración de poder tremenda y probablemente hayan el mismo tipo de propuestas de vacancias y de confrontación permanente, salvo que quien sea electo presidente ya, independientemente de las pocas cualidades que tenga, hay un momento de lucidez para entender que la política también es transar de alguna manera, que mucha gente lo ve como algo muy negativo, pero la verdad que en una circunstancia tan dramática en la que no se tiene una mayoría, tiene que buscarse un gobierno amplio. Es lo más básico. Si no tienen la fortaleza para mandar absolutamente, busca aliados. Eso no tiene nada de malo, pero hay personajes que son enfermizos y que piensan que la política tiene que ser un compartimento estanco de ejercicios absolutamente puros, y la verdad que eso refleja una intolerancia tremenda. Y hablando de intolerancia, todos, por lo menos que tienen 2 o 3 libros en su haber,
se pronuncian en contra de Rafael López Aliaga. Me parece perfecto que lo hagan, pero no por las impresiones acerca de su vida personal. A la gente, ¿qué nos importa lo que él haga, piense con el silicio, con la Virgen María? Ese es un problema suyo. Ahora, yo digo, si Rafael López Aliaga, que dice que no fornica hace 40 años, eso es un infierno personal, ¿no? Pero digo, si López Aliaga fuera un homosexual, o si López Aliaga fuera un personaje, ¿no?, que es adepto al movimiento LGTBIQ, ¿a alguien se le ocurriría cuestionarle para qué cosa usa el silicio? ¿O alguien se podría fantasear por qué no fornica 40 años siendo LGTBIQ, pero no quiere fornicar? Es su libertad, por último. O habla una cosa de la Virgen María. O sea, hasta lo que ha dicho de la Virgen María se podría interpretar de la manera más inocente. Claro. O sea, ¿desde cuándo el enamoramiento es una perversión? ¿Un enamoramiento? ¿Una manera de querer? Qué bonita que es su madre. La puede interpretar de una manera santa y pura. Fíjense que yo soy absolutamente contrario a López Aliaga, que me parece un autoritario tremendo y además que tiene muy pocas condiciones, inclusive para ser autoritario, ¿no? Me parece un hombre débil, etcétera. Pero pasan estas circunstancias. Y por supuesto lo amplifican la mayoría de analistas, porque más que analistas son propagandistas políticos, son gente que está haciendo apología indirecta a determinados partidos, tanto en la prensa tradicional como en la prensa alternativa. Por lo menos desde este espacio tratamos de confrontar y de combatir este tipo de elementos que son nocivos para toda la gente. Entonces, eso era lo que pasaba con López Aliaga. Y yo digo, ¿qué hay que cuestionar a López Aliaga? Por supuesto que su trayectoria con Castañeda, sus actividades como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el tiempo que ha estado López Aliaga se han dado una serie de concesiones un poco turbias. Esas cosas hay que cuestionar. Hay que cuestionar también cómo es que se dio la concesión de Perú Rail, qué tipo de beneficios ha brindado a la ciudadanía de esas localidades. Hay videos que cuando llega por esas zonas la gente está muy incómoda con él. Habría que atacar por ese lado. Y sobre todo la intolerancia manifiesta y la poca lucidez que él también da a notar con sus manifestaciones, ¿no? Pero no metiéndonos con la vida personal a especular sobre qué infierno que cada persona puede tener, ¿no? Entonces, ese por un lado. El resto de candidatos van casi en las mismas. Keiko, una persona que en todo el tiempo que ha estado en poder de la presidencia no ha demostrado una sola condición para nada que tenga que ver con el pensamiento, con el buen gobierno, nada absolutamente. Entonces, son gente que han sido parte de un episodio nefasto para el país. Tengo la esperanza que se termine en este quinquenio entrante, porque si no llegaremos al 2026 quizás con un país en ruinas, mucho peor que Venezuela, mucho peor que la Argentina. Es algo que no lo podemos consentir. No solo quienes tenemos una participación, digamos, por la escritura o por los medios de comunicación alternativos o tradicionales, no, sino la misma ciudadanía. Esa ciudadanía que ahora está en incertidumbre y que yo creo que es correcto que tenga incertidumbre. Y además deben definirse en el sentido de que no van a apoyar a ninguno de estos candidatos. Yo no lo podría apoyar. Y creo que cualquier persona más o menos pensante no puede exponerse a darle una confianza a ninguno de estos candidatos con un voto. De repente para la segunda vuelta puede ser, pero me parece saludable que la gente tome la convicción de apartarse. Ahora yo digo, si Sagasti no fuera el desastre que es, y que lo ha sido Merino, y que indudablemente también lo ha sido Vizcarra, si no fueran el desastre que representan, quizás no habría problema para que este proceso electoral inclusive se anule. Si además cuántos elementos, cuántos hechos absolutamente oscuros se han dado por cuenta del Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier cantidad. Ahora, hablando del Jurado Nacional de Elecciones, las elecciones de 2016 hubo un par de tachas más o menos importantes en dos candidatos que son, yo lo considero plenamente nefastos, pero que tenían una participación más o menos relevante en el orden de los votos que
manifestaba las encuestas hasta el momento en que les hacían. Me refiero a Acuña y a Guzmán. Acuña, por supuesto, que es la definición de la nulidad total, ¿no? Es un millonario que parece no tener ninguna otra circunstancia de aprecio respecto de su persona que la de hacer dinero. Fuera de hacer dinero, no tiene nada que aportar en ningún campo. En ningún campo. Es la consumación de que el que tiene plata puede llegar a ser tan ambicioso que cree que la presidencia es para colgarse una medalla o para asumir un estatus para el que no tiene ninguna atribución, no tiene ninguna aptitud. Bien. Sobre Acuña es muy fácil ir y aniquilar, criticar. Es hasta un hándicap que hay que dejarlo. Es terrible. He escrito también contra él muchas oportunidades. Y vamos a Guzmán. Guzmán ha demostrado en los últimos meses que es cualquier cosa. Sin embargo, si no lo sacan de la campaña anterior, hace 5 años, de repente hubiera sido presidente Guzmán. ¿Cómo estaríamos en este momento? ¿Cómo es posible que tanta gente haya podido confundirse tanto y hacer creer que este individuo tenía competencias para manifestarse de alguna forma en un mandato público tan importante como la presidencia? Yo creo que son todos estos elementos, detalles que tenemos que repensar, pensar, cuestionar, reflexionar, darnos cuenta de que no es posible que se esté encumbrando a cualquier individuo que aparece de la nada, que le llevan, digamos, a un ensalzamiento fuerzas oscuras o intereses creados, ¿no? Que no tienen nada que ver con el beneficio de la gran masa de ciudadanos del país. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado y desconfiar y no otorgar el voto a cualquiera de los candidatos que están en campaña simplemente porque se lo indican algunos analistas, ¿no? Yo creo que el voto es una manifestación muy singular de autonomía. Entonces, como entes autónomos, hay que evitar las manipulaciones. Es más, lo que yo mismo estoy comentando es en una onda problemática de que cada quien pueda ver lo suyo, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque del programa. Adelante, Radio Miraflores.
Bien, retomamos este episodio. Ahora vamos a hablar de literatura, de poesía, con uno de los artistas, ¿no? De los escritores eh, más connotados de su generación. Inclusive ha sido galardonado en 2019 con el premio Copé de Plata en poesía, con un libro de unas texturas bastante finas. Lo conozco hace 20 años y es un gusto múltiple presentarlo en el programa esta noche. Bienvenido, James Quiroz. Hola Percy, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte a través del Zoom. Saludo también para la gente que está detrás de todo el programa. Tú tienes por lo menos más de la mitad de tu vida dedicada al culto, a la práctica de la poesía. Yo que te conocí en la universidad, cuando hemos sido cachimbos, tú ya llegaste con una publicación que habías realizado en conjunto con un grupo literario que tenías en la Gran Unidad Escolar Sánchez Carrión. Me voy hasta la prehistoria de tu producción, porque considero que es importante ver de dónde apareces. O sea, un muchacho de una Gran Unidad Escolar que empezó a perseguir este sueño de la poesía y que en este momento eres uno de los artistas prácticamente consagrados a nivel de lauros en el medio literario, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo empieza Sí, tu romance con la poesía y por qué la poesía, James? sí, me has hecho recordar justamente esos años, ¿no? Y caigo en cuenta de que sí, ha pasado bastante tiempo ya. Cuando salimos de la gran unidad escolar, sí, con un grupo de amigos formamos una locura de hacer una revista, juntamos unos escritos de cada uno y sacamos un número por cada uno y algunos más para poder obsequiar. Y sí, sí, más o menos desde esa fecha, más con más concreción ya en la etapa de la academia, empecé a escribir. ¿Y por qué la poesía? Pues no lo, no lo supe en ese entonces, ni ahora creo que lo tengo muy claro. Simplemente es el sentir que la poesía expresaba o podía expresar ciertas cosas, ¿no? O sea, que mejor dicho, que podía ser el vehículo correcto para expresar ciertas cosas en ese momento, ¿no? ¿Te parece que son cosas que no se pueden expresar, digamos, en un medio más prosaico? ¿Identificas la poesía con una práctica específica de una forma versificada o con una característica que transgrede la limitación de un verso? Quisiera, digamos, esclarecer ese concepto, James. Mm, Creo que en esa etapa la, tenía una idea de la poesía como algo bastante íntimo, mm, y yo no no iba a poder canalizar lo que quería escribir a través de otra forma de escritura, ¿no? Aunque también inicié también escribiendo cuentos. Creo que incluso antes de escribir poesía escribía cuentos y tenía varios textos, pequeños textos en tono narrativo, pero el camino, lo que buscaba a través de la narrativa era distinto en ese momento, ¿no? Ahora ya veo que todas las formas de expresión que he tenido siempre convergen en lo mismo, ¿no? En los mismos temas, o sea, que son las cosas recurrentes que a mí me pasan o que yo siento y todo es un engranaje, ¿no? No hay ninguna diferencia Perfecto. entre lo que es poesía o narrativa o fotografía o música, ¿no? Todo se concentra en lo mismo, ¿no? Son las mismas intenciones. Efectivamente, lo que yo recuerdo de haber revisado tus libros es que arrancas con una onda cotidiana, ¿no? En todo momento hay por ahí chispazos de narrativa, hay una intención de querer referir algo más que un sentimiento, por decirlo de una manera, ¿no? Que es casi una característica de lo lírico. Estaba buscando una cosa narrativa, eh, como me acuerdo de este libro que se llama La noche que no has de habitar, fue tu primer libro, si no me equivoco, Claro, sí, la noche que no es de que habitar. tenía esta fijación más cotidiana, pero que sin embargo hacías cruces,
porque hacías una especie de homenajes a tus héroes o a tus antihéroes del cine. Me acuerdo de Lee Cliff, a Clint Eastwood, los tipos duros, ¿no? Luego había música, luego pasas a Pacagnamu, que me parece tienes ahí un arrebato un poco místico, el desierto, una cosa media visionaria, y luego con el libro de los Fuegos Infinitos, que has pasado a una contemplación un poquito más budista. Me parece que es, no sé si sea una síntesis adecuada. A ver, coméntanos cómo se ha dado tu periplo y tus variaciones en las diferentes propuestas que has ido realizando. A mí me parece que al inicio, como te decía, tenía yo una visión más intimista de la poesía o tal vez era únicamente lo que podía manejar, los recursos que podía manejar, y escribía de modo más introspectivo, si cabe el término, hablando casi siempre de mí mismo. Luego ya para el segundo libro, que es Rock and Roll, que es en donde ya asimilo otras formas de expresión, pero también otras experiencias, otras situaciones que fueron los componentes para conformar todo ese poemario, como dices, los homenajes a Lee Van Cleef, a Clint Eastwood, a la música en general. O sea, yo también me gusta mucho la música, entonces sentí que tenía que colocar todos esos componentes en la poesía, y por una necesidad de ese momento, ya se abrieron esos caminos íntimos o privados, tal vez la desvergüenza también de escribir, luego de publicar un primer libro, y tratar de experimentar también, con todos los elementos que poseía, ¿no? Y posteriormente ya el libro de los Fuegos Infinitos ya es una asimilación de mi propia historia, de mi cultura, de mi entorno regional, y que forma parte de mi identidad también, ¿no? Entonces es un libro en donde he tratado de buscar mi identidad, y con un lenguaje mucho más tal vez sencillo. En el último libro, por ejemplo, en el del Copé, con versos más breves. Sí, ajá, con versos más breves, más cortos, buscando la concisión, la sugerencia, desfigurar la anécdota para convertirla en algo sugerente. Y bueno, y en el anterior libro, en el libro de los Fuegos Infinitos, sí tratar de explayarme en lo que son las figuras, en las imágenes, en la explosión verbal, en la experimentación, pero siempre desde el entorno de la identidad, ¿no? Hay bastantes poemas ahí desde el entorno de Pacagnamu, de Pacasmayo, de todo el barrio donde he vivido, de mi infancia, ¿no? O sea, creo que todo ese trayecto del primer libro me ha llevado a eso, ¿no? A identificarme, a reconocerme como parte de, y por ahí se ha ido forjando esa escritura, ¿no? Es interesante que me hables de la búsqueda de una identidad, porque yo tengo la impresión o la abolición de que como somos un país que no ha llegado a conformarse adecuadamente como una nación por falta de referentes, la literatura puede suplir y puede impulsar esta entronización de un carácter nacional, de una identidad nacional. Entonces es positivo que tú reconozcas que estás buscando en tu propuesta literaria hallar una identidad. Ahora es curioso porque tú eres pacasmayino, pero se puede decir que eres trujillano de alguna manera, ¿no? Porque el espacio cultural o el espacio de radiación cultural de Trujillo, has estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, has vivido en Trujillo prácticamente toda la vida, ¿no? O sea, eres un trujillano, y yo te quería preguntar, en Trujillo, ¿cuál es la percepción que se tiene de la tradición intelectual de Trujillo? Que es algo que le he estado dando vueltas las últimas semanas, porque inclusive ahora, que como hemos estado conversando en estos días,
Parece que Trujillo tiene más premios Copé que inclusive Puno, que yo pensaba que Puno tenía pues, cualquier cantidad de premios Copé. Hay por lo menos 2 premios Copé de oro de poesía de Trujillo, que yo me enteraba hace poco, ¿no? Que son Ladislao Plasensky y Cristian Segarra. Tú, premio Copé de plata. Santiago Merino fue premio Copé de oro en cuento hace unos años. No sé, aparte, ya ni te digo del Grupo Norte o de Ayala Torre y Vallejo, pues caminando por el centro de Trujillo, por las arboledas de Mansicha, hay muchas historias, ¿no? Antenor Orrego, etcétera. ¿Cómo sientes tú esta característica que te estoy describiendo, Ches? Mira, y justamente que si es que no has escuchado o no hemos escuchado estos libros, estos autores, es justamente porque no existe una tradición, un arraigo literario cohesionado en la región. O sea, existen dinámicas fragmentadas, gente que escribe y no publica o lo publica en su entorno más cercano, y tampoco eso pues no causa eco ni resonancia a nivel nacional, ¿no? Entonces, tampoco los autores no se encargan de promocionar sus trabajos, también el entorno literario, entre comillas, que existe en Trujillo tampoco no da ventana a las nuevas voces que están escribiendo. Entonces, no existe una tradición como tal, o sea, reconocida o institucionalizada, si es que cabe el término. Y si es que uno tiene la referencia de Trujillo, pues se basan pues en Vallejo, en Watanabe, en Romualdo, poéticas pues ya de hace más de 50 años, bastante tiempo. Pero me parece que Watanabe y Romualdo han desarrollado sus poéticas fuera de Trujillo. O sea, claro, no precisamente han estado circunscritos a ese espacio, por más que han nacido ahí. Sí, puede en ser cambio, esa Vallejo, también escribió Trince, lo escribió en la cárcel de Trujillo. Allí... Puede ser esa la razón por la que no existe tampoco esta tradición o literatura regional, como le llaman, ¿no? Porque tal vez los operadores, los que deberían forjar esta literatura regional, pues no están en Trujillo o simplemente no se han preocupado por establecer una literatura regional. Entonces, existen estas poéticas que cada uno intenta hacer y programar, pero de manera dispersa, ¿no? Por eso es que no se reconoce, no se ha escuchado nunca a poetas como Cristian Segarra o Ladislao Plasensky, ¿no? Pese a que han tenido reconocimiento de este premio. Bueno, ese es otro problema también de los premios en general, ¿no? Yo no quisiera conducir la conversación por ese lado, pero a veces hay mucha gente que gana premios, como lo que estamos mencionando ahora mismo, y que pese a que tienen un premio, no se les da la repercusión que podrían tener, por ejemplo, si el que ganase el premio fuese el amigo del vecino, del que está, digamos, en el grupo que quiere manejar este tema. Entonces, tú sabes que también la política está en todas las áreas de la vida y en toda participación que se da en sociedad. Por ahí hay una mala conducción, me parece. Ahora, tú con tu libro has tenido una atención por lo menos de los estamentos públicos, pero tampoco he hallado críticas o reseñas, apreciaciones, por lo menos en el nivel regional. Creo que te aprecian mucho más fuera de Trujillo. De repente es una falsa percepción mía, ¿no? Pero te veo con algunos grupos de Lima, no, con Eduardo Borjas, ¿no? Que es limeño, etcétera. Cuéntanos, a ver, Jay, ¿cuál sería la percepción de lo que te comento? Puedo estar equivocado, no sé. Bueno, sí, tienes razón, porque el libro como producción implica marketing también. Y el marketing es interés de quien lo quiere difundir. Entonces ahí están las editoriales, la prensa, etcétera, ¿no?
Entonces, es cierto, hay algo de cierto en lo que tú dices respecto a por qué no existe esa difusión hacia los autores, ¿no? Ahora, con respecto al caso en particular del poemario, sí ha habido una repercusión mediática con respecto al COPE y, bueno, también lo que no ha podido favorecer es que tampoco el libro no se ha publicado. El libro debió haberse publicado el año pasado y todo eso pues demanda pues la difusión que corresponde para poder hacer presentaciones y poder generar una cierta repercusión. Entonces el libro no se ha publicado, tiene una difusión en línea, no se puede descargar tampoco. Quedó Petroperú en hacerlo el primer semestre de este año, entonces estamos a la espera. Pero sí ha habido reseñas por interno favorables respecto al libro, incluso hace poco se hizo un coloquio internacional organizado por un centro de estudios y la Universidad Nacional de Trujillo, y bueno, asombrosamente los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo hicieron un trabajo sobre el libro premiado, lo cual me sorprendió gratamente porque, bueno, fue un trabajo muy impecable en cuanto al haber entrado al libro, la forma de que analizaron el libro, y bueno, eso me parece valioso, ¿no? Claro. También tengo entendido de que se está trabajando, o bueno, se está difundiendo también mi poemario Rock and Roll también en la UNT, o sea, gracias a un docente que, bueno, trata de darle difusión también a algunos libros, algunos poemarios de escritores trujillanos, y bueno, se trabaja ese libro, ¿no? En la universidad. Entonces, creo que sí, en alguna medida ha favorecido este premio para, bueno, tener un poco de difusión, ¿no? No, indudablemente, claro que sí. Sin embargo, pasaba lo que te dije con Plasensky, ¿no? O con Segarra, que bueno, puede ser que cada uno tenga también su manera de estar, ¿no? O sea, al final tampoco un premio no es algo definitivo, ¿no? Es como un estado de ánimo, de repente hasta del mismo jurado, pero pienso que quienes están involucrados con el tema de ver la literatura en las diferentes regiones deben prestar atención a quienes tienen algún merecimiento, un logro, para darles un mayor espacio, ¿no? Yo pienso que esa es una circunstancia que habría que repasar. Ahora, Jace, tú, digamos, tienes ya este reconocimiento de los premios y tal, pero hace algunos años, tú durante una temporada hiciste una crítica bastante puntillosa, ¿no? Exhaustiva. No me acuerdo, creo que fue el 2017 o el 2016 o antes, 2015. Ese Sí, periodo por esos crítico años. tuyo duró solamente ese lapso. Ya no he sabido que tengas proposiciones críticas sobre la obra de otros autores, ¿no? Contemporáneos o pasados. Has desestimado esa línea de escribir ensayos críticos, que me parece que es una de las principales falencias de las diferentes manifestaciones literarias que hay en todo el país, ¿no? O sea, hay muchos escritores, ¿no? Pero hay pocos trabajos críticos. Y para dejárselo a los críticos académicos, que trabajan en una jerga que solamente se puede manejar prácticamente entre ellos, no veo que haya un adelanto, ¿no? Una literatura sin un ejercicio crítico es casi letra muerta. ¿Qué percepción tienes sobre eso, James? Bueno, después de ese artículo que mencionas, que sí, más o menos debe haber sido 2015, 2016, sobre el panorama actual de la poesía trujillana, sí he escrito algunos reseñas breves de poemarios que he leído, pero bueno, los he difundido en mi blog, los he difundido en, en las redes sociales, uno que otro artículo también en una revista virtual. No con cierta regularidad porque, bueno, lo he puesto en un segundo plano para darle mayor realce a la escritura, ¿no? Y a otras formas de expresión.
Entonces, como que también el trabajo crítico demanda tiempo, demanda pues leer el libro para poder escribir sobre él, entonces es una chamba. Entonces, es una chamba que por estos años la he dejado todavía no como prioridad, ¿no? Pero sí he escrito, por ejemplo, si he leído algún poemario por ahí, siempre lo he reseñado, he escrito algunas líneas sobre el poemario, no en extenso, también debido a la falta de tiempo, también debido a mis oficios Bueno, personales. habría que precisar que tú eres un funcionario público, ¿no? Eres un fiscal. Creo que ha habido Sí, bastantes abogados que hacen literatura, cualquier cantidad. Hasta se puede decir que la Facultad de Derecho son un poco como una zona de naufragio, ¿no? De escritores frustrados, ¿no? Pero fiscales pocos, ¿eh? Bueno, hubo un juez que hizo literatura, que fue López Albújar, que era tremendo, muy bueno, me gustan claro. los cuentos andinos, todo, pero fiscales no tanto. Mira, que por ese lado está saliendo un camino más singular. Mira, te quiero preguntar, que conversábamos muchas veces acerca de el canon literario peruano, y que yo veo de que el canon se lo disputan básicamente diferentes argollas, ¿no? Quienes tienen una participación, por ejemplo, en la Academia Norteamericana, y con buenas o malas intenciones no importa, ¿no? Pero tratan de establecer un canon, por su lado. Otros, indudablemente de Lima, quienes tienen acceso a a la academia caviar, ¿no? A la academia progre, que prácticamente el medio académico limeño peruano es absolutamente de izquierdas, ¿no? Una razón por la que, por ejemplo, se desprecia absolutamente a Chocano, ¿no? Que a mí me parece que es extraordinario, pero a Chocano lo detesto, inclusive por motivos políticos. Y otra, francamente, los que son genios y se quedan como genios y no importa, ¿no? Te podría decir a Juan Ojeda. Lo lees a Juan Ojeda, no importa que no reciba ninguna atención. Por ejemplo, la vez pasada lo tuve a Rey Paz, que es Ken, que también que es tu paisano, ¿no? Es norteño. Él escribe en Vallejo and Company. Y le digo, pero Vallejo and Company no tiene ni un artículo sobre Juan Ojeda. Puede ser, están en su derecho. Es una poesía que no va con lo que a ellos les gusta, pero me da que hacer. ¿Qué percepción tienes tú acerca del canon? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué poetas te parece que no han sido considerados en la medida que tu criterio así lo aprecia, ¿no? A ver, coméntanos, James. Bueno, respecto al canon, creo que, bueno, en principio lo deberían hacer los propios poetas. Y si no lo hacen los propios poetas, pues no podemos esperar nada valioso de gente que no se dedica a la literatura desde la escritura misma. Y esto pues ya viene creo desde bastante tiempo, ¿no? Entonces los poetas creo que no les nace, no tienen la personalidad suficiente como para tal vez confrontar o ponerse en un plan combativo. Entonces han dejado ese trabajo para, entre comillas, los críticos o gente que, bueno, ha hecho el canon de la literatura peruana desde su punto de vista. Como bien refieres, dejando de lado, por ejemplo, a poetas como Juan Ojeda, que es uno de los más grandes poetas que tiene el Perú, pero que no tiene aún el reconocimiento que debería tenerlo, ¿no? En el caso de Trujillo, pues ocurre igual, ¿no? Los poetas, bueno, ¿a quién podríamos mencionar? Por ejemplo, creo que Romualdo sí hizo una antología, creo que él sí participó en una antología, hizo una antología en los años 60, me parece. Y bueno, después creo que nadie más, nadie se ha preocupado pues en ese tema, ¿no? Por, por dedicarse a la poesía propiamente dicha, ¿no? Y creo que eso es quizás la falta de compromiso del escritor, no asumirse como crítico también y dejar esa tarea para otras personas. Y eso ha perjudicado a algunas voces también en determinados lugares, ¿no? O a callarlas también a esas voces, que bueno, puede ser egoísmo, puede ser eh,
tantas razones ruines que puedan tener por las cuales no se fomenta la buena literatura, ¿no? Y caso paradigmático es esto del plan lector. O sea, el plan lector... A ver, pues, ¿qué pasa con el plan lector, Jace? No, o sea, debería existir una comisión que regule, que verifique qué libros puedan pasar al plan lector, no sé, conformado por escritores, por personas dedicadas a la literatura, ¿no? Pero prácticamente puede funcionar como un negocio el plan lector, ¿no? Para el tema de la venta de libros. Absolutamente que es un negocio para los editores, ¿no? Ahora, eso es bastante despreciable porque atenta contra la educación de la región. Y hasta con el buen gusto que se les puede inculcar a los estudiantes, ¿no? A mí cada vez que me dan un plan lector, yo digo, pero ¿cómo es posible que esté este libro, este otro libro, que francamente son hasta un ultraje para el papel que se ha gastado en imprimirlo? Muchas veces, no es por ser, digamos, despectivo con nadie, pero hay literatura y hay literatura, ¿no? Yo pienso que a los niños, a los estudiantes se les debe dar lo mejor, pero no me parece que suceda eso con los planes lectores, tampoco con las participaciones que hacen los mismos estamentos públicos. Ahí hay un vacío muy grande y bueno, lamentablemente pues, están regidos por ciertos medios políticos en los que tiene que haber una controversia y una confrontación ya de tipo político, no solamente cultural, pero bueno, eso daría para teorizar un montón. No quisiera apartarme de lo que es el análisis de tus presupuestos poéticos. En todo caso, no me has mencionado más que a Ojeda y tal dentro de los artistas que te gustaría ver en el sitio que corresponde. Pero dinos tú, en todo caso, ¿cuál es la tradición literaria ya de esta última propuesta tuya, ¿no? Que siempre vamos a lo último, como que es lo que está vigente, en la que tú te puedes hallar. ¿Cuáles son tus referentes o cuáles son los poetas que te han antecedido con los que tú estableces algo que tienes que ver? O de repente, si no los hay en el país, en el extranjero, ¿no? Coméntanos eso. Pero todo eso ha obedecido a diversos periodos de escritura, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo me gustaba mucho el estilo de Antonio Gamoneda. Bueno, hasta ahora me sigue gustando, ¿no? Pero en un momento determinado me gustaba su propuesta y me parecía una propuesta que se podía seguir. Después, bueno, poeta que siempre tengo como referencia es el italiano Giuseppe Ungaretti, que, bueno, ya te he comentado, me parece un notable poeta por la sencillez, la concisión y sobre todo la profundidad de sus versos. Y creo que es, digamos, la referencia que me ha seguido durante todo este tiempo, ¿no? Es ese estilo parco, sobrio, minimalista, que bueno, ahora es el que intento practicar. No estoy encasillado en ningún estilo, siento de que los escritores no deberían encasillarse nunca en ningún estilo, sino, bueno, apropiarse de ciertas formas de escritura, pero luego dejarlas y comenzar otros proyectos. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia, he estado esbozando textos breves a la manera de haikus, pero sin el espíritu del haiku, pero así, en esa onda de concisión. Y bueno, y ahora tratar de terminar un libro de cuentos que tengo. O sea, no... Escribiendo narrativa. Me llama la atención lo que dijiste del haiku. O sea, quieres escribir haikus por la concisión, pero sin ese elemento que es casi de deslumbramiento de la realidad que tiene el haiku, ¿no? Porque el haiku es algo breve, pero que trata de mostrarte una cosa que así nomás no la veías. Veo que nos están escribiendo que hay otros premios Copé, que son Tataje, Luisardo García, o Luisardo García es piurano, ¿no? Claro, puede decir que es trujillano por adopción. Ahora, Tataje sí es de Huanchaco también, Tataje. ¿Tú tratas con estos autores, James?
No, bueno, yo vivo en Un tipo Cajamarca muchacho de y Eustato, veo que he escrito acá. bueno, Con yo Plasensky radico y ya con Segarra tampoco, ¿no? Con los que son copé de yo, oro tampoco nada que ver. yo radico en Cajamarca ya desde hace unos 10 años y bueno, yo nunca Ajá. yo nunca he querido, o no he tenido la predisposición en verdad de estar dentro del circuito literario trujillano, nunca he tenido esa predisposición, por eso es que no he tenido participación activa en eventos culturales ni esas cosas, nunca lo he Sí, pues buscado. ni en recitales casi, ¿no? Sí, sí, que me acuerdo en No, la universidad, nada que ver. ni en recitales, nunca lo he buscado, no me ha interesado. Y bueno, con quien he tenido sí contacto, por un tema fortuito, ha sido con el poeta Cristian Segarra, ¿no? Con quien sí hemos conversado. Y bueno, sí, es un gran amigo, ¿no? Radica él en Estados Unidos y es un buen poeta trujillano. Después, bueno, Claro, él Tataje estudió no en he la tenido Católica, mucho que es del grupo contacto. Imanense, sí. Claro. Después con los poetas que aludes no he tenido contacto alguno, ¿no? Con David Novoa, por ejemplo, alguna cosa. Bueno, lo conozco, sí, lo he visto, nos hemos saludado, pero tampoco no tenemos mayor acercamiento, ¿no? Y si yo Pero te bueno, digo sí, Rogelio un trato Gallardo, cordial. o Chante Aguilar, ¿cómo se llamaba este hombre que tenía la editorial esa de camión de ruta? Tomás Ruiz, Tomás Ruiz. tampoco, no mucho. Entonces hay como una insularidad en tu modo de llevar la literatura y que me parece que se ha replicado en varios autores de la localidad. Hay como una Sí, forma porque si tú media, no sé revisas, si sea desdeñoso, pero no hay un puede ser, involucramiento con esa escena literaria en general. no, y mira, y si tú revisas ahorita que mencionas el tema de la insularidad, por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de revisar el libro de Plasensky y el libro de Segarra y el libro de Tataje, vemos que son propuestas totalmente distintas, radicales, cada una en su forma de escribir. Entonces, notas de que cada uno asimila la poesía a su manera y por ahí va, ¿no? No hay vasos, digamos, comunicantes entre estos poetas, entre sus poéticas. Y también da la casualidad de que estos poetas también son de perfil bajo, ¿no? No son poetas que los vas a ver en eventos reiteradamente, ni nada por el estilo, ¿no? Tienen un perfil bajo que va en relación con lo que tú estabas mencionando, de que justamente no existe Oye, esa pero de repente predisposición esa es la de los identidad, escritores. de repente esa es la identidad de esa localidad, porque Vallejo era pues un hombre que buscaba esa vistosidad, ¿no? Vallejo no era pues Valelomar ni Chocano, ¿no? Que eran unos vanidosos, que estaban en un plan de jactancia permanente, que eran muy talentosos los dos, pero por ahí que también Vallejo era un poco un hombre en esa tendencia. ¿Eh? Mira, Puede no ser, ¿eh? había cavilado en eso antes. Puede ser la, Manera la de ser, flema dice. del trujillano, ¿no? Puede ser. Puede ser también tal vez un rasgo sustancial del escritor trujillano eso, ¿no? Ese espíritu flemático, un poco hosco y bueno, que quizás el único que no entra en ese prototipo tal vez sea David Noboa, ¿no? Que es más extrovertido, un tipo más que lo Pero vemos siempre siempre desde la humildad. Es claro, extrovertido, pero siempre muy humilde. claro, basa su discurso en también una filosofía hasta Zen también, ¿no? Tiene ese Sí, sí, espíritu. sí, claro. Y tiene mucho también Trujillo y la libertad sobre este tipo de cosas contemplativas. No por nada, la ciudad está situada entre complejos que no solamente han sido de vivienda y administrativos, sino que han tenido un componente místico. La Huaca de la Luna, el Sol y Chan Chan, ¿no? Entonces es una zona que tiene un poco este tipo de connotaciones, porque mira, la poesía de Plasecki tiene unos elementos medio visionarios. Tataje por ratos también tiene unos arranques más o menos visionarios. Entonces no es una cosa tan simplona, ¿no? Bueno, Vallejo ya ni hablar.
James, ya estamos terminando nuestra participación del día de hoy. De repente quisieras compartir algún texto breve de tu último libro, algo que tengas a la mano, o simplemente ya nos despedimos. Si quieres, puedes leer algo muy breve, ¿no? Media carilla, unas 5 o 6 líneas, como para ponerle un punto de oro, un broche final a esto, ¿no? A ver, no tenía Algo preparado breve nada leer, más, pero por favor. bueno, vamos a ver, acá hay un texto que salió en esta antología que hizo Beethoven Medina, donde hay unos textos incluidos, ¿no? Bueno, y por cierto, ¿no? Hay que mencionar también este trabajo de Beethoven, ¿no? Que bueno, es una muestra, más que antología, es una muestra de escritores en la libertad desde el año 1918. Y bueno, quien guste repasar el libro, pues puede encontrar ahí a un montón de autores, ¿no? Bueno, voy a leer un párrafo nada más de un poema que se llama Sí, Jequetepeque. claro. Vamos. Y bueno, dice así: mientras tanto, 12 campanadas indican, bueno, este poema hace alusión a cuando llego a Jequetepeque a visitar a mi familia y llego después de tiempo y me encuentro pues el contexto cambiado, pero a las mismas personas, los mismos lugares. Entonces, más o menos esa es la experiencia del poema, ¿no? El Jequetepeque, ¿no? Es el forastero, o bueno, el, el, el hijo pródigo, digamos, de Que alguna regresa. manera, que vuelve al pueblo, ¿no? Entonces dice, ¿no? A lo lejos las pequeñas casas de barro y quincha, y hay tiempo para entrar a la cantina y saludar a antiguos parientes, tomarse un trago de ron, que siempre puede ser el último, entre el olor a aceitunas y las huellas de un perro calato que parece muerto, que descansa agradecido por el adviento. El ron cala los huesos, se compadece de mi noble víscera y surte efecto. Alguien me confunde con mi padre y yo confundo el motivo de mi viaje en señal de agradecimiento. Los muertos pueden esperar, no los viejos hombres sencillos y amables. Nunca te olvides de tu pueblo. Aquí naciste, aquí creciste, aquí puedes volver algún día para quedarte. Mientras tanto, un viejo zorro te sonríe desde la infancia y se apiada de ti. Perfecto. Es la No parte nos final olvidaremos del del pueblo poema. entonces. Muy buena advertencia y pedido para todos nuestros compatriotas. Gracias, Jay, por tu participación. Estamos en contacto. Gracias, Percy. Un gusto volver a verte y escucharte. Eso ha sido todo por hoy. Ya nos veremos nuevamente el miércoles en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches y buen inicio de semana para todos.